Bueno, hermanos, ahora vamos con el mensaje. Recuerden que es la primera parte, con el tema la palabra de completo perdón. Lo trae el hermano Dani Raudales. Así que, hermanos, estar atentos. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto volver a estar aquí. Dios nos da un día más de vida. Sobre todo, esta semana mayor que vamos a celebrar muerte, resurrección y vida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que no solo es la semana, sino debe de ser todo el año para el creyente, un recordatorio. Pero esta semana que es especial, vamos a tener las 7 palabras del Señor Jesucristo. Presencialmente el día de hoy tenemos primera parte y segunda parte, pero durante la semana tenemos lo que es vía Zoom a las 6 de la tarde, así que les invito a que se conecten. Vamos a dar los enlaces. Varios hermanos de nuestra congregación van a estar compartiendo esa hermosa palabra. Antes de que comencemos, quiero saber si tenemos visitas por primera vez. Pueden levantar su mano si tenemos visitas por primera, segunda o tercera vez. Si no, todos somos de casa, ¿verdad? Gracias al coro de Clásicos de Victoria que siempre nos acompaña y a los hermanos que están vía Zoom también. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí y vamos a dedicar este tiempo al Señor. Padre amado, te damos gracias que nos permites estar en tu presencia. Gracias, Señor. Queremos dedicar este tiempo a ti. Que tu nombre sea glorificado y honrado en todo momento. La gloria y la honra sea solo para ti en los méritos de Cristo. Amén. Tendremos 2 momentos que será la palabra del Señor y el segundo momento, la Santa Cena. Para iniciar, hermanos, hoy 2 de abril, ¿verdad? Es una fecha muy especial donde nosotros en el aspecto espiritual estamos viendo la semana de la pasión, muerte de Israel. Recuerde cuando el pueblo de Israel estaba esclavo, ¿verdad? En Egipto. Pero ahora, para nosotros los gentiles, tiene un significado. ¿Cuál? La liberación de nuestro mal más grande, el pecado, ¿verdad? Cristo nos vino a liberar del pecado, de la esclavitud del pecado. Él es nuestra Pascua ahora, que fue inmolado en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Esto no es nuevo, como muchos pueden pensarlo. Esto ya hace más de 2000 años. Jesucristo vino a darnos salvación. Fue escrita la salvación en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Las 7 palabras expresadas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario no solo deben de ser para nosotros una expresión nada más, sino que deben de darnos grandes enseñanzas. Y eso es lo que debemos aprender y vamos a estar aprendiendo en toda esta semana. Vamos a iniciar ahí con el texto que nos corresponde en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del versículo 26 al 39. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, del versículo 26 al 39. Mire lo que nos narra la palabra del Señor. Y llevándolo tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo. Vaya notando cada aspecto. Y de mujeres que lloraban y hacían lamentaciones por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloráis por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y las vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, o sea, se burlaban cruelmente de Jesús,
acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y no a nosotros. En ese texto usted puede notar varias personas que vieron a Jesús crucificado. Ese acto en el que Cristo estaba cumpliendo la profecía bíblica. Jesús no fue un hombre que vino a esta tierra a hacer la voluntad de nadie más, sino del Padre Celestial. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y cuál era esa? Cumplir el propósito de todo lo que está escrito en la palabra. Nadie le quitó la vida. Él la entregó voluntariamente por cada uno de nosotros. Pero bajo la soberanía de Dios, afirmando esto, nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo, dice el Señor. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Del Padre fue que recibió el mandamiento. Lo hizo en obediencia. Hermanos, el Señor tenía plena seguridad de su muerte en la cruz, porque sabía que era el cumplimiento de las profecías y que era un acto voluntario que lo estaba haciendo. Nadie lo forzó a hacerlo, pero nosotros no éramos dignos de eso. Nosotros no nos ganamos nada para que Jesucristo hiciera eso. Él lo hizo voluntariamente, lo hizo por amor. Por eso es que nosotros este mensaje de la cruz no podemos verlo nosotros indiferente, o no podemos verlo nosotros solo en estas fechas. Es todo el año en el cual debemos de pensar y ver a Jesucristo en la cruz, lo que hizo por nosotros. Y tenemos una responsabilidad, no solo como iglesia, sino como creyentes, llevar este mensaje a otros, enseñar este mensaje de la cruz, que es la salvación, para que ellos sean salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Miren lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque siendo enemigos, eso éramos, usted y yo, enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, lo primero que debemos de entender, amados hermanos y amigos, es que el padecimiento de Cristo en la cruz no es un show de Hollywood, como lo hacen parecer. No es eso. No es algo inventado por el hombre. La primera palabra pronunciada por Cristo en la cruz es de perdón. Miren qué maravilloso. No solo para los que estaban presentes. ¿Quiénes estaban ahí? Lo vimos en el texto anterior. Habían mujeres, el pueblo, habían soldados, aún estaban aquellos que andaban de lejos, ¿verdad? Me imagino yo, algunos estaban de lejos ahí, aquellos curiosos, pero sobre todo, había gente pecadora y no entendían el mensaje de la cruz. Pero ellos escucharon esta palabra: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. No solo se la estaba diciendo a ellos en ese momento, a nosotros también. Es vigente todavía esa palabra para nosotros. No fue una palabra de acusación. Cristo no nos acusó. Él no dijo nada. Fue escarnecido, fue golpeado. El sufrimiento de Cristo debe demostrarnos a nosotros el perdón de Dios. ¿Cuántas veces nos cuesta perdonar a los seres humanos por una ofensa? Pero cuando usted mira la cruz, dice: inútil soy, no soy nadie delante de Dios. ¿Cuánto debo de perdonar yo entonces a mis hermanos? ¿O a aquellos que me ofenden? Aún a los propios enemigos que lo estaban crucificando, los perdonó. A ellos mismos mostró su amor, su misericordia. Cuán grande es nuestro Señor. Cuán grande es nuestro Señor. Él no vio color, no vio raza.
Él cumplió la profecía. Entonces tiene sentido esta expresión para nosotros, como creyentes y discípulos del Señor, de que todos los días debemos recordar la cruz. Aunque usted esté enfermo, aunque usted tenga problemas, aunque esté sin empleo o tenga empleo, tenga necesidad, recuerde la cruz. En esos momentos buenos o malos, esta palabra de completo perdón traerá consuelo a su vida. En la primera carta a Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice, porque también Cristo padeció, sufrió, sintió, toleró una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Hermanos, este es un acto de la historia irrepetible. Nadie más lo pudo hacer. Nadie más puede morir por usted en la cruz. Cristo ya lo hizo. Él ya lo cumplió. En el crono de Dios ya estaba establecido el nacimiento de Cristo y sus padecimientos en la cruz del Calvario. Antes de que usted y yo existiéramos en este mundo, antes que existiera algo en este mundo, ya Dios tenía un propósito. No es que había un segundo plan, como muchos dicen. Es que Dios tiene un segundo plan. Que si yo me muero, tengo 5 minutos para poder recordar. No, hermano, eso es mentira, es una falsedad eso. Ya Dios tenía un plan y es el mismo plan. Sigue vigente hoy en día. No ha cambiado. En el texto histórico lejano que vemos aquí, nos relatan las Sagradas Escrituras, comenzando desde el nacimiento de Cristo y su propósito en esta tierra. Vino a cumplir con exactitud la promesa hecha a nuestros padres Adán y Eva. Desde el Génesis 3:15 usted mira la revelación de lo que Dios iba a hacer, la promesa. Mire lo que nos dice el libro de Isaías, capítulo 9, versículo de 6 a 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre el hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido siempre el príncipe de paz. El padecimiento de Cristo fue anunciado también en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Qué merecíamos nosotros? No merecíamos eso, pero Cristo lo hizo por amor. Por eso lo hizo Cristo. Demostró el amor de Dios en la cruz del Calvario. Ahí estaban todos viendo. Algunos creían, otros no, otros lloraban, otros estaban hasta enojados con él por lo que decía, pero ahí estaba. Y se escucha la primera palabra: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Qué maravilloso. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos caído de rodillas ante esa palabra. Le hubiéramos pedido perdón al que estaba ahí. Lo hubiéramos aceptado. Pero hoy es tiempo todavía, para aquellos que no le conocen, de caer de rodillas delante del Señor. Saber que el mensaje de la cruz es lo único que nos puede salvar. No hay otro camino, verdad y vida, solo Jesucristo. Al estar en la cruz, Jesús no está demostrando una debilidad de su naturaleza humana, pues Él está consciente y listo, porque desde antes fue preparado cuerpo para Él, mortal, sin dejar de ser Dios. Él lo hizo porque venía a ser la obra de Dios perfecta en obediencia a su Padre, anunciando salvación y redención para nuestros pecados.
ni los muchos sacrificios que hacían antes, hermanos, podían hacer algo por nosotros. Miren lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículo del 4 al 5. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ya estaba profetizado que Cristo iba a venir. El único y perfecto sacrificio aceptable ante el Padre, quien logró el triunfo en la cruz del Calvario, es el Hijo. Con su muerte, resurrección y vida. Él venció al pecado, venció a la muerte, enemigos nuestros. Él es el que triunfó. ¿Cuántos se alegran esta mañana, hermanos? Él triunfó en la cruz del Calvario. Es que la complacencia de Dios, esa satisfacción de Dios Padre, está en su único Hijo, Jesucristo. El cual expresó en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oír. Hermanos, ¿a quién estamos escuchando? Estamos escuchando otras cosas y no a Cristo. Estamos escuchando otras cosas y no la palabra. Aquí está claro, dice, a él oír, dice el Padre, es un mandato, a él oír, a Cristo. Esa expresión del Padre fue de gozo, de alegría, de agrado. Esto sucedió antes de cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. De nadie más el Padre se expresó así. O usted me busca en la Biblia si el Padre se expresó de alguien más así. De Moisés, de Abraham, de Jacob, de Daniel, de David. Solo al Hijo le fue dada esa honra y esa gloria. Porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. Aunque para muchos solo es un profeta nada más. O un maestro. Para nosotros es nuestro Rey y Señor. Y nuestro Salvador. El sacrificio de Cristo en la cruz fue completo. Suficiente. Por lo que no requiere más añadidura, hermanos. Aunque algunos creen, ¿verdad? Como hombres creen que buscan a Dios y con esto yo favorezco a Dios. Con esto me gano el favor de Dios. Nunca se ganará el favor de Dios así. Porque este mundo está perdido. No logrará por más esfuerzos que haga. Miren, palabras de nuestro Señor Jesucristo, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino, es la verdad, es la vida hacia el Padre. Porque recuerde que nuestra relación estaba rota. Delante del Padre el pecado nos separaba. Pero ahora en Cristo estamos unidos a Él. Estamos en Él. Y ahora podemos llegar ante el Padre. El velo fue rasgado. Podemos llegar ante el Padre. Ya no hay obstáculo alguno. Vengamos humillados delante de Él. Y Él nos va a recibir. Él no nos va a despreciar. El beneficio del sacrificio de Cristo en la cruz es permanente. Algunos creen que no. Es permanente para el creyente, para todo aquel que ha creído por medio de la fe. Por lo cual ya no son necesarios sacrificios de animales, la religión o las buenas obras. Esto solo representa el esfuerzo humano para alcanzar la salvación, el cual es inútil. Dios ya proveyó a Cristo como el cordero inmolado, quien quita el pecado del mundo. El alcance de la obra de Cristo en la cruz, amados hermanos, es extenso y abarca todo el mundo. A todos nos abarca, a gentiles, a judíos, a todos, sin excepción. La promesa de un Salvador la vemos hoy, cumplida en Jesús. Él salió al encuentro del ser humano, o usted buscó a Dios.
No fue Dios el que lo buscó a usted. Usted no puede buscar a Dios. Nosotros, el ser humano no puede, su pecado lo separa. Entonces vemos en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién lo buscó? ¿Dónde estás?, le dijo. Y no solo hizo eso. Después vino un animal, porque estaban desnudos, y él expresó, estábamos desnudos, y lo vistió. El símbolo de que Cristo iba a ser sacrificado, que iba a dar su sangre por nosotros. Solo Jesús nos redime de nuestros pecados, nos acepta, nos perdona y nos da vida juntamente con Él. Solo Él. Por eso esta primera palabra, perdónanos, porque no saben lo que hacen, debe de cobrar sentido en nuestras vidas. Con todas las enseñanzas que nos van a dar, hay algo que nosotros tenemos que tomar para nosotros, atesorar en nuestros corazones, hacer que crezcan nuestras vidas. Miren lo que nos dice la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Jesucristo ya nos enseñó el perdón, nos demostró en la cruz del Calvario lo vil y pecadores que somos. Miren el apóstol Pablo que a Timoteo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y miren lo último que dice, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, yo levanto la mano, yo soy el primer pecador. Su servidor que está aquí, soy el primer pecador. No solo porque esté aquí, soy el primer pecador. Yo necesito de Dios. Todos los días de mi vida, en el caminar de mi vida, necesito de Cristo. Y así como Pablo lo dijo, de lo cual yo soy el primero, yo también soy el primero. No somos un producto terminado. Estamos en un proceso. Pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Miren que muchos siguen pensando que Dios ha tardado sus promesas y siguen ciegos en ellas. Esto es porque no les ha resplandecido la luz de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda sus promesas, según algunas tienen por tardanza, dice la palabra, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. La iglesia tiene esa responsabilidad de llevar el mensaje de la cruz. El creyente, el discípulo del Señor, pero con paciencia. Mira, hermano, yo le hablo a mis familiares de Cristo. Mira qué duros son. Siga orando. Doble rodillas. Y un día el Señor va a tocar sus corazones. No es su tiempo, es el tiempo de Dios, pero usted siga orando. Yo soy testimonio de eso, hermanos. Mis padres vinieron al Señor. Yo fui el primero que vine, pero el Señor, yo seguí orando. Seguí orando. Conocen a Cristo ahora. Persevere en la oración, persevere. Ve hacia la cruz. No desmaye. Entendiendo esto, entonces, hermanos, la salvación proviene de Dios y no del hombre. Por medio del evangelio y la justicia de Dios, que ha sido revelada a nosotros para que seamos salvos. Dios en su infinita misericordia nos ha prometido un Salvador, el cual fue la promesa divina. El Salmo 113, 17 nos dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, dice. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Esa es la misericordia de Dios. Es eterna. Es que Dios ha mostrado su voluntad al hombre. ¿Cuántas veces lo ha llamado? ¿Cuántas veces está ahí? Ha mostrado su misericordia. Miren, hermano, ¿cuánto tiempo ya tenemos de una pandemia que ha pasado? Y sigue todavía ahí, todavía está latente. Y Dios nos tiene aquí todavía. Pero muchos ya no están. ¿Cuánto Dios nos ha guardado con eso? Sigue salvando al pecador. Es un llamado constante en la palabra al arrepentimiento. Tristemente, las escrituras nos muestran el rechazo de las personas.
Mira el pueblo de Israel cómo lo rechazaron. Pero Dios ha alcanzado a muchos que estaban esclavos en el pecado, siendo nosotros los primeros. Por eso es que la salvación desde un inicio y final siempre ha sido una iniciativa de Dios, no del hombre. Para que usted pueda entender verdaderamente la salvación, debe de estar consciente de la realidad de su pecado. Si usted no está consciente de su pecado, no va a entender la salvación, no va a entender lo que Cristo hizo por usted. Mire que el hombre fue colocado en el huerto del Edén, con una condición de bienestar. Fue puesto ahí, fracasó, desobedeció a Dios, entró el pecado al mundo y todas sus consecuencias, pero Dios no se quedó ahí. Dios buscó una oportunidad todavía para el hombre. Y hoy es el día de salvación, como lo dice el libro de Isaías. Hoy es el día de salvación para aquellos que nos ven por las redes sociales. Para los que estamos aquí, hay día de salvación. La obediencia del hijo a su padre se hizo y se cumplió en las escrituras, a pesar del rechazo que tuvo, a pesar de la crucifixión. Murió por delincuentes, malhechores, por aquellos que lo acusaron, por lo que lo buscaron, por el peor pecador, por la peor vergüenza que tengamos. Cristo murió. El precio de la sangre de Cristo es invaluable, hermanos. No hay como nosotros pagarle al Señor. Somos deudores ante el Señor. Usted y yo somos deudores. ¿Cuánto más entonces debemos de hacer por nuestros hermanos? ¿Cuánto más debemos de hacer por nuestra familia? Yo he visto personas que cuando van a fallecer no han perdonado y no pueden morir en paz. Su corazón está lleno de odio. Hermanos, vivamos como las Escrituras nos mandan, perdonándonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó. Vemos también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, el Cordero de Dios. Cuando fue anunciado Cristo, nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el que daba testimonio a los profetas. Fue anunciado y ahora está presente. Es la obra de redención para nuestras vidas, pagando nuestras deudas, sacándonos de la esclavitud. Jesús pasó horas cruciales antes de su arresto, al celebrar la Pascua con sus discípulos. También les anunció la traición por parte de Judas, y unos de sus discípulos conspiraron contra él, contra los principales sacerdotes. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 22. A la verdad el Hijo del Hombre va a ir, según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Ahí vemos cómo fue entregado por Judas. Imagínense, hermano. Traicionado por uno de sus discípulos. Aquel que estuvo allí, comió con él, durmió con él. Fue traicionado. Y a veces nosotros con una cosita que nos hacía nos enojamos. Ya hacemos un rencor en nuestro corazón. Y Jesucristo mismo estuvo con ese discípulo que lo traicionó. Con aquel que lo negó 3 veces, Pedro. Y nosotros somos frágiles muchas veces. Somos frágiles ante esas cosas. Jesús oró en Getsemaní, sometiéndose a la voluntad del Padre, siendo fortalecido por un ángel de Dios. Él estaba cansado, tenía tristeza en su corazón, como ser humano, como todos nosotros. Por eso, ¿quién más puede entender nuestra situación de vida sino Cristo? Cuando usted está cansado, cuando usted siente que la vida ya no tiene sentido, vaya a la cruz. Mírese a la cruz.
y va a ver usted que va a haber fortaleza en su vida. Cristo cumplió cada paso de su ministerio en esta tierra, no por voluntad propia ni humana, sino por obediencia y por voluntad del Padre, pagando con su vida el justo por los injustos, siendo un acto que marcó la historia de cada generación. Ha marcado su vida la cruz, ha marcado esta expresión, el perdón de Cristo en la cruz. Tenemos que comenzar a entender esto, que el perdón de Dios es manifestado en cada uno de nosotros, sus hijos, porque ahora no estamos separados de Él, estamos unidos a Él. Esto nos muestra el carácter del Cristo Salvador, de su amor, de su justicia, quien nos justificó. Es que la justicia de Dios debía ser satisfecha totalmente solo por Cristo. Usted no puede hacer nada por eso. Cristo ya lo hizo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo fue azotado, crucificado. Lo escupieron, dieron falso testimonio de él. Los soldados se burlaron. Pero le dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Cristo nos deja gran ejemplo de perdón, de misericordia, de reconciliación que todo creyente debe de imitar. Ese es el mensaje. Pedro nos llama a seguir sus pisadas en su primera carta, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Recuerda usted en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34-35, lo que el Señor nos dijo? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, dice, conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos a los otros. Para que tengamos ese amor, esa comunión en Cristo, debemos de perdonar nuestras ofensas. Debemos de perdonarnos. Y sobre todo pedir perdón al Señor por lo que hacemos. Venir ante la cruz y decirle, Padre, perdóname. Perdóname porque te he fallado. El Hijo de Dios tiene el poder en la tierra para perdonar pecados. Nadie más se le dio el poder y la autoridad, solo Cristo. ¿Recuerda usted el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 6? Les dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice entonces al paralítico, levántate, le dice, toma tu cama y vete a tu casa. Qué autoridad la de Cristo, ¿verdad? Nadie pudo haber hecho eso. Solo Cristo. Él lo hizo. Levántate y vete a tu casa. Cristo demostró ser Dios. No perdió su divinidad. 100% Dios y 100% hombre. Dios nos ha liberado de la ira venidera. Nos ha rescatado. En esta mañana tenemos que estar agradecidos por ese perdón en la cruz. Y no olvidarlo, sino ir a otros y mostrarles el Evangelio. Mostrarles a Cristo en la cruz. No porque va a estar ahí, no, porque ya perdonó sus pecados. Porque esta expresión de esta palabra nos ayuda a crecer. Es alimento para nuestras almas y para aquellos que lo necesitan. Vamos a pasar a nuestro segundo momento en esta mañana, que es la Santa Cena del Señor. Pido a los servidores que puedan pasar.
Con esto puestos en pie, hermanos. Recuerde que esta es la primera parte. Vamos a tener una segunda parte la siguiente jornada de culto. Póngase en pie y vamos a orar pidiéndole al Señor perdón. Esa expresión de esa palabra a mí me impacta. Y cada una de las expresiones que se van a ser dadas esta semana, hermano. Y espero de que usted se conecte. Y los que nos miran por medio de las redes sociales, incline su rostro ahí. Amado Dios, en esta mañana, venimos delante de tu presencia, primeramente agradeciendo el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Nada que podamos hacer, Señor, en este mundo, sacrificio humano, o buenas obras, o la religión, Señor, podrá llevarnos a ti. Solo por medio de Cristo podemos llegar. Pedimos perdón por nuestros pecados y por aquellos que nos han ofendido también, Señor. Ayúdanos a tener esa actitud que tu Hijo tuvo en la cruz del Calvario. Perdonarlos. Y que nos amemos unos a otros como iglesia local que somos y como hermanos. Agradecemos, Señor, por esta sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que no solo cubrió, sino limpió totalmente y completamente nuestras vidas. Gracias te damos en los méritos de Cristo. Amén. Nuestros hermanos, el coro clásico de victoria. Antes de iniciar, hermanos, con la Santa Cena del Señor, quiero que miremos cuál es el propósito en realidad. Recuerde que es recordar la muerte, resurrección y vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos prepara para un autoexamen de conciencia, para quitar en arrepentimiento de nuestras vidas lo que no le agrada al Señor muchas veces. Nos prepara para recibir a nuestro Señor Jesucristo como su iglesia ante ese inminente arrebatamiento en este mundo perdido. Nos recuerda algo importante, que el Señor Jesucristo está vivo y regresará, amén, porque esa es la esperanza de la iglesia, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
¿Quiénes pueden tomarlo? Recuerde que tenemos que hacerlo con discernimiento en el cuerpo de Cristo. Es decir, por hermanos en Cristo, quien arrepentimiento ha venido con fe, ha hallado y ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y Señor, ha nacido de nuevo. No es apropiado para niños pequeños que aún no tienen discernimiento de esta celebración. Vamos a iniciar ahí en la lectura que nos corresponde de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 26. ¿Todos tienen sus elementos? La palabra del Señor nos dice: porque yo recibí del Señor Jesús lo que antes os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Siguiendo con la lectura, nos dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomamos la copa. Para terminar la lectura, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Amén. Eso es lo que anunciamos. Nuestro Señor Jesucristo está vivo. Amén. Él vive y nos ha dado libertad en su espíritu. Incline su rostro, vamos a terminar con una oración. Gracias, Señor, por este precioso momento que nos ha dado. De esta primera parte de la palabra que tú expresaste en la cruz del Calvario, perdónanos porque no sabes lo que hacen. Gracias por ese perdón inmenso, por demostrar tu amor por nosotros. Pero nosotros recordamos también tu muerte, resurrección y vida, y saber que un día estaremos contigo, Señor, adorándote, glorificándote. Pero mientras estemos en esta tierra, hablaremos de ti, de ese mensaje de la cruz que todos tienen que saber, Señor, y que sigue vigente hoy en día. Todo te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Dios le bendiga.